Jamás en la historia de la humanidad y la historia de la iglesia había habido tantas mega iglesias. Nunca había habido tantas iglesias como hay en Ciudad de Guatemala. Y varias iglesias de 20, 30 y 40 mil personas. Pero nunca había habido una época en la historia donde la gente había estado más apartada de Dios. Donde había habido más falta de moral, más falta de principios, más orfandad. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no se trata de cuán grande es el templo, sino de la labor que la iglesia está haciendo en su ciudad. Como decía un pastor amigo mío guatemalteco, dice: Ciudad de Guatemala es una ciudad donde todas las cuadras tienen una iglesia, pero ninguna iglesia tiene su cuadra. ¿De qué me sirve a mí meter 5,000 gente en un lugar si Miami no sabe ni conoce qué es Iglesia Miami, ni el amor de Dios, ni la verdad de Dios? Entonces hay que hacer algo. Yo no trabajo para llenar auditorios. Yo trabajo para transformar ciudades. Ese es el llamado de Iglesia Miami. Nuestra visión es ayudar a la gente a conocer a Dios y crecer integralmente para que cumplan su propósito, transformen su comunidad y dejen un legado generacional. Y esta es tu casa, tú eres parte de esa visión. Vivimos en una sociedad que enfatiza la productividad por encima de las relaciones, donde el yo es más importante que el nosotros. El individualismo es un concepto incompatible con el corazón de Dios y la esencia de la iglesia. Lo que pasa es que ahora vemos la iglesia y la hemos metido en la misma casilla de cómo se maneja la sociedad. Entonces la gente llega a la iglesia como si fuera un restaurante, a ver qué hay para mí. Porque tú no vas a un restaurante a preocuparte qué come el otro, a menos que no seas yo, que siempre estoy mirando lo que come el otro para pedir lo mío. Yo siempre voy y le digo al mesero: ¿qué está comiendo el de la mesa al lado? No, eso tal, igualito, tráemelo. ¿Ok? Pero la realidad es que no estoy preocupado por lo que come el otro. Yo voy a un restaurante a satisfacer mi hambre. Yo voy al cine a satisfacer mi deseo de divertirme. Pues hoy la iglesia se ha vuelto: yo voy a la iglesia porque yo quiero. Entonces vemos la iglesia como otra situación de consumo. Porque vivimos una sociedad individualista que le da más importancia al yo que al nosotros. Eso es contrario al corazón de Dios. Eso es contrario a la esencia de la iglesia. La iglesia no es individualista. El individualismo es opuesto al ADN de la iglesia. Mira cómo dice 1 Corintios 12:12, dice Pablo: la iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. ¿La iglesia es qué? Un solo cuerpo. Aunque tiene distintas ¿qué? Es un solo. Y dice: pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. De pronto estás molesto porque eres rodilla. Las rodillas no son muy lindas. O eres codo, que es peor. O juanete. Nadie dice: qué bello juanete, Dios mío. Qué atractivo tu juanete. Yo sé que hay partes del cuerpo, y me refiero a la iglesia, que no parecen ser tan llamativas, pero son muy importantes. ¿Ustedes les ha pasado que se cortan un dedo y no se han dado cuenta que están cortados? Y de pronto un día te estás lavando la mano ahora con el asunto del antibacterial. ¡Ay! Y tú te has dado cuenta que en ese momento te vuelves súper consciente de la cortada del dedo porque por todo te arde. Y tú, antes de esa cortada, tú no andabas diciendo: qué tremendo mi dedito chiquito derecho. Qué importante es mi dedo meñique de la mano derecha. Porque tú estás todo el tiempo pensando en el cuerpo. Pero el día que tú te hieres una parte de tu cuerpo, por pequeña que sea, tú te das cuenta que tú eres un cuerpo, no un dedo. Porque esa cortadita te afecta todo. Y no puedes hacer nada bien por la cosa. No, es que como molesta, pero es que justo ahí. ¿Alguien se identifica con lo que estoy diciendo? Tú eres importante justo ahí. Lo que pasa es que a veces deseamos donde más nos vean. Y usualmente es predicando, cantando. Hay gente que le encanta estar aquí en el shirup, birup, porque aquí te ven más. Pero tú eres importante, tú tienes dones y talentos que Dios te ha dado. Lo importante es entender que somos un cuerpo. Dice: pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. Si ven, yo no soy todo el cuerpo. No podemos seguir en el 595. El equipo ministerial no es todo el cuerpo.
Dice, y aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, el cuerpo es uno solo. Debemos cambiar nuestro pensamiento individualista por un pensamiento comunitario, de familia, de bien común. Yo puse aquí, soy parte de una comunidad, por lo tanto, cuando estamos bien, yo estoy bien. Si nosotros viviéramos bajo ese principio, todo sería diferente. Esto es una comunidad, esto es una familia. Si la familia está bien, yo estoy bien porque soy parte de la familia. Pero yo puedo estar bien y la familia estar mal, aunque sea parte de la familia. Y yo creo que estamos en una era de la historia donde sálvese quien pueda. Voy a vivir para mí, voy a trabajar para mí, me voy a encargar de mi familia, de los míos, que se friegue el resto, no me importa cómo estén. Yo lo que necesito es la paz de saber que estoy cumpliendo para lo mío y levantarme todas las mañanas sabiendo que tengo todo cubierto. Pues te tengo una noticia, Dios no piensa así. No podemos seguir pensando así, porque entonces esto es un circo. Esto no es un circo, esto no es una empresa, esto es una iglesia. La iglesia fue creada para afectar el mundo, no para usarlo, no para sacarle la plata, no para manipularlo. Las ciudades no sirven a la iglesia sirve a la ciudad. Pero la única iglesia que puede servir a la ciudad es una iglesia edificada, donde todos hacemos lo que nos corresponde. No podemos decir que somos parte de un cuerpo. El corazón no dice, pues me importa lo que piense el hígado. ¿Y sabes dónde yo veo eso? Aún como nos saludamos. La manera como nos saludamos, la manera como nos miramos, la manera como nos tratamos, demuestra si tú te ves como parte de un cuerpo o tú simplemente llegas como elegancia. Oh, mucho gusto, ¿cómo estás? Vienes, recibes y te fuiste. Quiero decirte algo. Necesitas hacer un esfuerzo por pertenecer. Todos los creyentes tienen una función, una responsabilidad que cumplir en la iglesia, en el cuerpo. Y es necesario que la cumplan para que la comunidad crezca saludablemente. Ahora, a la iglesia le cuesta mucho trabajo entender esto. Les voy a explicar por qué y con esto voy a terminar. Porque hay un paradigma eclesiástico que ha estado enquistado en el corazón de la iglesia. Es como un cáncer que ha estado ahí y nos tiene estancada a la iglesia cristiana y a la gente en su desarrollo. Y es el paradigma de que la iglesia está compuesta por dos grupos. Un grupo de sacerdotes y otro grupo que es el pueblo. ¿Cuál es el primer grupo? Sacerdotes, ya lo voy a explicar. ¿Y el otro grupo cuál es? Entonces cuando hablamos del 595, ¿el 5 quiénes son? ¿Y el 95? Pueblo. ¿Y por qué creen que lo puse aquí arriba? Porque eso es lo que se creen los sacerdotes. Dioses. Tenemos una creencia errada acerca de qué es un sacerdote. Porque si yo te digo, ¿qué es un sacerdote? Imagínatelo. ¿Qué piensas tú cuando yo te digo, imagínate un sacerdote? ¿Qué te imaginas? ¿Un qué? Alguien diga, pero si yo te digo sacerdote, ¿qué imagen te viene? ¿Qué foto? Un cura, un monje, sotana. ¿Sí o no? O sea, pensamos en un religioso, de la religión que sea. Porque el sacerdote no solamente tiene que ser católico, digo nuestro concepto, pero pensamos en alguien que tiene una posición de autoridad espiritual en cualquiera que sea la creencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿De dónde viene esta creencia? ¿Están listos para aprender? Esta creencia viene de un pacto que Dios hizo con su pueblo Israel cuando salieron de Egipto. Y cuando van caminando por el desierto, Dios detiene a Israel y le habla a Moisés y le dice lo siguiente. Ahora bien, dice Dios, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra. Está hablando Israel. Porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes. Diga, reino de sacerdotes. Mi nación santa. Diga, nación santa. Este es el mensaje que debe transmitir a los hijos de Israel. Entonces Dios hace un pacto con Israel. En ese momento le dice, ok, ustedes son una nación especial para mí. Si ustedes mantienen esto, ustedes van a ser para mí un reino de sacerdotes. Fíjate que no dijo una familia de sacerdotes, no dijo un clan de sacerdotes, ni un grupito de sacerdotes, ni una clase élite de sacerdotes, sino un reino. ¿Qué estaba diciendo Dios? Súper importante. Que todas las personas que eran parte de Israel eran. Dios le habla a Israel. Dice, ustedes van a ser mi especial tesoro. Ustedes son un reino de sacerdotes. Pregunta, ¿qué es un sacerdote bíblicamente?
no es un man que usa sotana. O sea, un sacerdote bíblicamente es algo muy sencillo. Es un mediador. Digo conmigo mediador. Digo conmigo un puente. Digo conmigo interfaz. ¿Sabes lo que es un interface? Ok. Entonces Dios le está diciendo, ustedes van a ser mi puente. Ustedes son mis mediadores. O sea, ustedes tienen derecho a venir a mí, a ser mediadores. La pregunta es, si todo Israel era mediador entre Dios y quién? Las naciones de la tierra. O sea, lo que quiero que entiendan es que cuando Dios escogió a Israel, no estaba pensando en Israel, estaba pensando en quién. En la tierra, en todas las naciones de la tierra. El corazón de Dios siempre ha sido bendecir a toda la tierra. Lo que le estaba dando a Israel era la función de ser el puente entre Dios y la... ¿Me estoy haciendo entender? Sí. O sea, esto no era para ellos tener una relación con Dios. Esto era para Dios poder tener acceso a quién. A todos. Claro, porque todo el mundo en Israel era un sacerdote. O sea, todo el mundo tenía acceso a Dios. Por lo tanto, nadie en Israel necesitaba a un sacerdote. La pregunta es, ¿para qué necesitaba Dios a un pueblo sacerdotal? Para poder comunicar su corazón al resto de la tierra. ¿Me estoy haciendo entender? Quédense ahí, no he terminado. Miren lo que pasa. Moisés sube al monte a recibir los mandamientos de Dios. Y en ese momento que Moisés sube al monte a recibir los mandamientos de Dios, Israel, que llevaba generaciones en Egipto adorando al faraón, Israel no sabía cómo seguir a un Dios que no se veía. Faraón les había hecho creer que él era el Dios. Y al ser humano siempre le ha sido más fácil adorar a un Dios que ve que a uno que no ve. Por eso adoramos pastores y curas. Y en el momento que Moisés, porque ellos reemplazaron a Faraón por Moisés. Cuando Moisés sube y se quedan sin nadie, ellos dicen, necesitamos algo que se ve, un ídolo. Y entre ellos construyen un becerro de oro. ¿Conocen la historia? Y empiezan a adorar el becerro. Entonces Dios le habla a Moisés y le dice, desciende porque tu pueblo, mis sacerdotes, se han corrompido porque están usando su sacerdocio para adorar un ídolo en vez de usarlo para adorarme a mí. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces Moisés baja, se va donde el pueblo y levanta la espada y dice, todos los que estén a favor de Dios, vengan a mí. Lo que está diciendo es, todos los que se arrepientan de haber sido idólatras, de haber adorado un becerro, vengan a mí. Y de las 12 tribus, que aquí nada más hay 5 porque estamos escasos de tribus, ¿ok? De las 12 tribus, ustedes váyanse para allá. Bueno, mejor dicho, vayan, siéntese y quédate tú nomás aquí arriba. Siéntese todos los demás. Solo una tribu vino a donde Moisés. ¿Saben qué tribu era? La tribu de Leví. O sea, de 12 tribus, 11 no vinieron. Y una vino y dijo, estamos arrepentidos, vienen donde Dios. En ese momento Dios cambia y dice, ok, a partir de hoy, ya no todo Israel es sacerdote, solo los... Y el resto, aunque son de Israel, pasan a la misma condición de las naciones de la tierra. O sea, ya ellos no pueden venir delante de mí. Ellos, para venir delante de mí, tienen que venir a través de Leví, porque ahora Leví es la única tribu sacerdotal que hay. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Qué pasa? Que acuérdense que el corazón de Dios era por toda la tierra. Pero al suceder esto, Leví se enfocó en las otras 11 tribus. Esta separación que vemos hoy de un grupo sacerdotal, élite especial, y todo el mundo que es pueblo, viene de ese momento. Este sistema lo hemos importado hasta la iglesia de hoy. Porque en el siglo IV, cuando llegó el emperador Constantino, que fue el que se convirtió a cristiano supuestamente, Constantino mezcló varias cosas. Mezcló el judaísmo con su clase sacerdotal y el pueblo. Lo mezcló con el paganismo griego. Y lo mezcló con el teatro grecorromano. ¿Cómo así? Les tengo una foto. ¿Tienes la foto ahí, Eli? Ok. Este es el teatro grecorromano. ¿Se les parece algo? ¿A qué se les parece? A una iglesia. Una iglesia, ahí está. Mira, ahí está Jeff. Está allá donde está el arbolito aquel, el coliflor aquel. Entonces, este era el teatro griego. El teatro griego era un espectáculo. Ya conmigo un espectáculo. ¿Sí ves? Y todo el espectáculo sucedía en el altar. El teatro griego nació para adorar al dios Dionisio. Y era un teatro que hacían en torno a un altar para adorar al dios Dionisio,
Y ahí había músicos, y los músicos estaban ahí abajo, y los músicos se les llamaba orquesta, como la de la iglesia. Esta configuración que ven aquí, y el 99.9% de las iglesias de la tierra, la mezcló con paganismo, la mezcló con cristianismo, y de ahí salió el catolicismo, por si no sabían. Entonces el catolicismo, Constantino agarró y armó grandes catedrales, solo que les puso techo, porque estos eran anfiteatros. Les puso techo y les puso una cruz arriba, queriendo decir, ese es el templo cristiano donde se debe adorar de ahora en adelante. Y desde ese momento hasta el día de hoy, la iglesia ha funcionado con un sacerdote que supuestamente tiene palanca con Dios, un acceso especial con Dios, unos poderes especiales que Dios le da, una autoridad que Dios le confiere para entender la palabra como nadie. Porque qué peligro si los demás la entienden, porque ¿cómo los manipulo entonces? No estoy hablando del catolicismo. Porque quítale la palabra sacerdote y ponle pastor. Entonces los cristianos agarramos los ministerios, apóstol, profeta, evangelista, le pusimos categorías, pero siempre fortaleciendo la idea de que hay unos que somos la élite y otros que tienen que hacer todo lo que nosotros digamos. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Israel en el desierto? ¿Serán un qué? Un reino de sacerdotes, que significaba que todos eran qué. O sea que para ser sacerdotes simplemente tenían que ser parte de qué. De Israel. Pero ahora Dios este pacto lo restaura, pero no con Israel, sino con ¿quién? Con la iglesia. Porque la Biblia dice que la iglesia es el Israel espiritual de Dios. El mismo pacto que Dios hizo con Israel lo hace ahora con la iglesia. Y dice que a través de la muerte y resurrección de Cristo, ahora Él, Jesús, con su muerte y resurrección, ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el que sea parte de la iglesia es ¿qué? Hay que quitarle la sotana al sacerdocio. Hay que quitarle la bata y el incienso. Y entender que la iglesia es un reino sacerdotal. Toda la iglesia es mediadora entre Dios y los que no lo conocen. No mediadora para control. No mediadora para mantenerlo ahí. Mediadora para dar a conocer los planes, el amor de Dios y su verdad a los que no lo conocen, para que algún día esa persona no necesite de una mediadora como la iglesia y pueda venir también delante de Dios como un hijo.